Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. En Caput. De Mendoza. En Neuquén. De Río de los Sauces, Córdoba. De General Rodríguez. Soy de Lanús. De La Plata. De Río Grande, Tierra del Fuego. Pasan cosas. Te convertiste en nuestra única esperanza para vencer al poder real. Sos la mujer elegida. No queremos volver a caer en el abismo del macrismo y en el desastre que vivimos con eso. Por favor, Cristina, queremos que seas vos la presidenta. Mucha fuerza, Cristina. Te necesitamos, te necesitamos. Esas son las consecuencias de ser la única líder que nos puede llevar a la luz. Es la única que puede hacer que volvamos a ser felices. Presentate que te votamos y te hacemos entrar como sea. No importa lo que diga la justicia. Radio Caput. Caput. Vamos, jefa, no se nos canse. Es un clamor nacional. Cristina 2023. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. el poeta es eterno. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Vos
que se dicen todos los días en los medios de comunicación. No tiene la culpa el chancho, sino el que le da de comer. No nos equivoquemos. No. Todo tiene o pudo tener, todo el mundo tiene, casi todo el mundo suele tener. Un abuelo inmigrante y un amigo que se fue. Una tía peluquera, una cuenta a fin de mes. Un paraguas que no es suyo, una hermana que cuidar. Una historia de marcianos y una caña de pescar. Y ese tío gordo y viejo que no para de roncar. Un consuegro que se adoba y se pone a recitar. Un pariente sedicioso y un pariente militar. Una prima que se parte, una riña familiar. Un padrino. Qué semana que tenemos hoy, pero qué semana, viejo. Desde la soleada tarde del jueves pasado, que hubiéramos anhelado tener, pero llovió como la... ¿no? Digo, pero estuvo bien, le puso mística. Otra jornada histórica que ha parido el peronismo. La mística Villique. ¿No? Digo, ya que estamos, pero está bien. O sea, viste que siempre nos juntamos 8 peronistas y jornada histórica. Sí. Ya está. Si hay algo que no nos falta es mística. Más allá de eso, éramos mucho más que 8. Había muchísima gente. Esto de estar una vez por semana al aire nos obliga a contestarle a algunos personajes de la política por ahí con bastante delay, pero yo le recomendaría a Mario Negri que vaya a un oculista. Digo, veía los tweets del día viernes y del mismo jueves en la Plaza de Mayo, más allá de que no voy a caer en esa ridiculez, porque arrancamos así nosotros, en esa ridiculez, digo, de discutir si el kirchnerismo se robó una fecha patria, ¿no? Como si ellos fueran patriotas. Que sería también otra discusión que podríamos estar dando. Claro, claramente. No se puede robar algo que no es de que no lo tienen, de hecho, claro. Que no les interesa. Yo todavía recuerdo del querido rey, la angustia que habrán tenido los próceres argentinos, ¿no? Digo, en aquel momento del expresidente, ¿no? Sí. Digo, pero Mario Negri dijo, no había juventud. Ajá. ¿Qué plaza le mostraron? Miró de Plaza Alsina de Avellaneda, que había un encuentro de jubilados, no sé, porque si no se entiende qué plaza miró. No, a veces yo creo que está más vinculado con las imágenes que toman los medios de comunicación y con los recortes que hacen de la realidad. Por ahí estaba mirando TN, a veces en TN sale un universo paralelo, como una especie de cosa medio extraña, pero la verdad, y también funciona con otros postulados. Hay mucho interés por parte de la oposición de negar, digamos, la incidencia del kirchnerismo en los sectores juveniles. Entonces, una forma de menoscabar esa incidencia es precisamente negar que hubo imágenes. De hecho, en muchas marchas multitudinarias, la foto del diario Clarín, cuando quieren agrandar la convocatoria, la sacan desde un ángulo, y cuando quieren, digamos, menoscabarla, sacan otro como para que no se vea o para poder decir que hubo menos cantidad de gente de la que en realidad había. Pero ese movimiento de negar a la juventud es interesante porque la están llevando hacia el polo Milei, digamos. Bueno, pero ahí hay un doble discurso, no sé si usted coincide conmigo, ahí hay como un doble discurso que tiene que ver con, primero, periodistas que no saben ubicar el micrófono donde lo tienen que poner. Para empezar, cosa grave. Pero además de eso, digo, hay una mentira en ese relato de que los jóvenes siguen a Milei. Hay una gran mentira ahí, doble mentira, ¿no? También porque el discurso de Milei se acomoda a dos polos bien opuestos, etariamente hablando, ¿no? Digo, Milei le habla a la gente mayor de 50, 60 años, me animo a decir, que tiene como característica fundacional, como característica preeminente, el ser gorila, ¿no? Uh-huh. A ese sector de la sociedad que le caen mal los trabajadores y las trabajadoras, le caen mal los
los sindicatos. Los sindicatos. Le caen mal. Bueno, le cae mal que la gente tenga derechos. Le cae mal la gente. Claro. Claro. Entonces, básicamente, en ese contexto, digo, Milei le apunta, es un discurso muy cómodo. Milei, Marra, ¿no? Y otros tantos dirigentes libertarios le hablan a ese nicho, digamos. ¿Dónde encuentran nicho? Nicho. Sí. Nicho, digamos, etario. No por. No, digo, los auriculares importantes. Pero ¿por qué le hablan a ese nicho? Primero porque es cómodo hablar a ese nicho, porque ahí es ir a pescar a Mundo Marino. Están todos agarrados. Digo, no hay posibilidad de que se te escape ninguno. Para empezar. Sí. Y por otro lado, le hablan a los pibes muy pibes. ¿Pero por qué? A los de Yusu TV, me parece que hablan. ¿Por qué le hablan a esos pibes muy pibes? Por una cuestión lógica. Digo, si somos honestos, y es algo que caracteriza a este sector, digo, cierto es que los últimos 12 años, económicamente hablando, han sido cuesta abajo, en pendiente. Económicamente hablando, digo, los últimos 4 años de Cristina hubo una, por decirlo de alguna manera, hubo una meseta económica. Sí. No hubo crecimiento, o el crecimiento fue del 0,4% el último año, por ejemplo. Sí. No hubo crecimiento, hubo una meseta con una inflación de entre 25 y 30%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después vino el macrismo, duplicó la inflación, endeudó al país, lo endeudó muchísimo, condicionó las decisiones futuras del país, volvió a poner a la economía, a la cuestión económica por sobre la decisión política, ¿no? Porque tenés el condicionamiento externo, la soberanía económica tiene que ver con eso, con el vos no tengas deuda, con un organismo como el Fondo, porque, miren, podrán decir lo que quieran, podrán crear el relato que quieran, lo que jamás van a poder negar es que acordaron con el Fondo Monetario Internacional un préstamo impagable en los plazos que lo determinaron, histórico, sí. Y lo hicieron ustedes solitos, ¿no? Digo, le hablo a ellos, ¿no? Entonces, estos pibes que hoy tienen 20 años, que hace 12 tenían 8, hace 12, 2011, cuando Cristina saca el 54% de los votos, esos pibes tenían 8, estaban jugando en el club del barrio, la pelota, tenían un cierto grado de conciencia social, seguramente, porque miran la tele, porque escuchan a los padres hablar, la verdad que estamos planchados, recordemos que en 2015, 2014 y 2015 en este país se hacían paros para que los trabajadores dejen de pagar ganancia, ¿no? Sí. Ese era el dilema fundamental, ¿no? Digamos, que por supuesto coincidimos que el salario no es ganancia y demás, si se quiere, no me quiero meter en esa discusión, pero sí digo que estos pibes, a los 12 años, cuando terminó el kirchnerismo, vivieron los 4 años del macrismo. Decadencia económica del país argentino. Después de eso vino este gobierno, ¿no? Que ya sabemos. Entonces digo, esos pibes es lógico que estén un poco frustrados y que escuchen y que tengan bronca, porque por ahí vienen a sus viejos y decir, no llegó fin de mes, me iba de vacaciones y ahora no me puedo ir, hay inflación, todos los días te aumentan los precios, y los bombardeos de los medios, Ahora, los pibes no son boludos, Los pibes no son, es mentira de todos los pibes votan ahí. Es mentira de todos los pibes van a Milei. Sí, como generalización está mal. Ahora, yo creo que en ese sentido uno puede ir viendo que, yo recuerdo unas palabras de Pablo Iglesias, porque en general suelo ubicarlo como una especie de referencia en lo que tiene que ver con la ultraderecha, que él decía que para combatir al fascismo, el fascismo tiene una característica, que es ser seductor, muy sexy. Siempre. Y una de las cosas que la izquierda en España se equivocaba era en combatir al fascismo con una determinada forma que obedecía a ciertos parámetros ya preestablecidos. O sea, era muy acartonado. Entonces él decía que
Podemos, la experiencia de Podemos, era muy sexy, o sea, atraía tanto a aquellos que estaban a favor de los postulados de Pablo, de Íñigo Errejón y todo, y aquellos que estaban en contra, los periodistas, cuando participaban en las caravanas y todo. Me parece que eso es un poco lo que por ahí en lo que abreva el discurso de Milei, porque tiene mayor anclaje en las redes sociales. Ese tipo de experiencia, por ejemplo, en los primeros años del kirchnerismo lo vivió tanto oposición como adherentes con la Cámpora. La Cámpora tenía ese fervor, esa seducción de incluso, no en los primeros tiempos, pero sí en el 2010, 2011, 2012 fue su apogeo, 2012, 2013, cuando hace, sobre todo en 2013, que hace esa jornada tras las inundaciones en La Plata, cuando tiene mayor visibilidad mediática. Entonces, frente a eso, hoy los que fundaron, digamos, la agrupación son como, están bastante más grandes en relación al manejo de las redes sociales y menos duchos, por ejemplo, que la gente que le debe manejar el management, el community management a Milei, por ejemplo. Entonces abreva por ese. Yo puedo entender que por ahí tienen un cierto anclaje. Y por el otro lado, porque son discursos muy simples. O sea, obedecen a los parámetros de Twitter, por ejemplo. ¿Se dio cuenta que también que no resisten entrevistas con preguntas? Digo, el otro día Ramiro Marra estuvo... Buscan el efecto y no la argumentación. Claro. Y entonces, porque cuando vos argumentas necesitas un tiempo para desenvolverte, necesitas una cierta lógica interna del discurso, y a veces me parece bien eso, porque está... Lo que pasa es que también desde nuestro espacio, desde nuestros canales de comunicación, es bueno, yo por ahí lo logro desde otra, quizás no tanto de la argumentación, pero o del discurso, pero buscar ese impacto, y después desarrollamos los argumentos. Yo soy muy proclive a eso de desarrollar el impacto, y hay que buscar el impacto en las redes sociales. Sí, es de hecho el ejercicio de la radio, porque vos en la radio no podés tener un formato de clase universitaria, entonces tenés que adaptar un poco el discurso a lo que es el medio de comunicación. Muchos de los programas, por ejemplo en Canal 7, la televisión pública era un programa de medios. Después vino 678. La diferencia entre uno y otro, y que era el primer programa, que no me acuerdo el nombre, tenía una argumentación, yo lo veía, estaba estudiando los primeros años de la carrera, y me encantaba. Pero después vino 678 con su posibilidad de edición, y básicamente me explotó la cabeza, porque yo tomo de ahí ese sentido del impacto, y bueno, después desarrollamos los argumentos. Sí, claro. O sea, ahí es donde abreva Milei, pero porque también... parte de esa generación ya está mucho más grande, ya pasaron 10 años. Entonces hay que ver cómo se articulan las estrategias en ese campo de batalla digital, discursivo, donde la economía de Facebook no funciona, porque en aquel momento, por ejemplo, en Facebook vos tenías textos largos, ahora tenés que hacerlo muy corto. Es la lógica de la inmediatez. Twitter. Sí, la inmediatez. Los 350 caracteres. Los 30 segundos de las historias de... No, pero digo... los 20 minutos, como dijo Cristina. Fíjate vos que el error de Cristina es muy neurálgico al tipo de generación a la que pertenece. La vamos a escuchar hoy a Cristina, ¿no? La escuchamos al principio del programa, pero la vamos a escuchar hoy un poco más. Sí, vamos a ir viendo los diferentes ejes sobre los que articuló el discurso en su momento, cuando... No sé ni qué hora es. Y 20, estamos bien. Sí, podemos seguir diciendo pavadas. Sí. No, mentira. Vos podés estar. Usted, no yo. Yo dije que está Noelia en la operación. Sí, lo dije. No me escuchaste. No me estás escuchando, no. 5 veces lo dije. Le invito a los. Mirá, poneme la cinta, Gonzalito. No saben. Yo digo, poneme la cinta, Gonzalito. Tiro el documento arriba de la mesa. Pero... la libreta cívica arriba de la mesa. Y se nota la edad. Ahí Pablo Rizzi, que es mucho más joven en realidad, pero es muy instruido y leído, sabe por eso de lo que estoy hablando, ¿no? Es profesor de historia, entonces por eso. Pero bueno, está Noel en la operación técnica. Lo que pasa es que usted prometió bandera. ¿No? Digo, ya que estamos... Pero está bien, ahí está. O sea, viste que siempre nos juntamos 8 peronistas. Ahí viene, mirá. Jornada histórica. Ahí lo digo. Ya está. Si hay algo que no nos falta es mística. Más allá de eso, éramos mucho más que 8. Me interrumpió él por eso. Era justo lo que le iba a decir.
Usted no me tiene paciencia. Dígame. No, usted prometió bandera la otra vez. Sí, la bandera de... de... banderas acá. ¿Cómo era? No sé, tenemos varias banderas para poner acá. Pero, ¿quiere que empecemos a repasar Digo, fue una jornada histórica, ahora hablando en serio, se vivió una jornada histórica. Algunos se fueron, esa es una cinta que me gustaría buscar. Algunos se fueron como diciendo, ¿y? Ahí sí, me imagino, ¿y? ¿Quién es el candidato? ¿Va a ser candidato? ¿Qué habíamos dicho acá? Yo no. Ahí está. ¿Qué habíamos dicho acá la noche anterior? Con comprensión de texto, no me Sí, acuerdo. todo. Bueno, yo tenía la esperanza, todavía la sigo manteniendo. Para Yo mí también. no se acaba hasta Tiene que un se plan. acaba. Quedó claro, Richie, que quiere sentarse acá, Richie, véngase. Venga a hacer análisis con nosotros. ¿Por qué? Otro día lo hacemos. Pero digo, todos tenemos... Yo me fui con la sensación de que tiene un plan. Y creo además que, a diferencia de lo que hizo de Narváez en el 2009, ella nos va a contar cuál es el plan en algún momento. Cercano, 13 de junio, fecha límite. No, hay algunos que no están... Hay mucha gente, muchas compañeras, compañeros, compañeras que querían escuchar decir, sí, voy yo. ¿Y qué? ¿No? Así. Pero no pasó eso, no iba a pasar eso. Todos sabíamos que no iba a pasar. Bueno, algunos tenían la ilusión. Nosotros lo anunciamos acá que no iba a pasar. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo festejábamos que te dijera sí voy a hacer si estaba lloviendo? No se podía. ¿Me entendés? Entonces, bueno, hay que tener un poco de paciencia. Quedó claro que hay un plan. Quedó claro también que de no ser Cristina, por lo menos lo vamos a charlar acá al aire con Pablo Orcegol también, pero la sensación con la que cada vez que me alejo del pasado 25 de mayo y miro cómo se empieza a mover el tablero de ajedrez, digo, guarda, si no es Cristina, me parece que esta vez el candidato va a ser kirchnerista. Me da la sensación. Yo creo que no tengo dudas, me animo a decir, mire, de la misma forma que el miércoles pasado le dije acá, no vayan esperando que diga, no va a pasar, va a tirar línea, pero no va a definir. Hoy les digo, yo creo que si no es Cristina, hay nombre puesto para quién va a ser candidato y va a ser un kirchnerista puro. Y va a ser un kirchnerista puro. Otra vez el ensayo de un no kirchnerista encabezando no va a suceder. Ahora, también tengan en cuenta algo. Si es un kirchnerista puro, va a respetar su palabra de no ser candidata a nada. Ojo. No. Graben esto, Yo sé que hay mucha gente en este momento que acaba de romperse en el corazón, pero quiero que graben este momento. Faltan nada, 15 días para las definiciones. Si acertamos lo pasamos y si le erramos nos hacemos los boludos y seguimos. Se quema todo, se quema todos los archivos. Claro. Es como Iron Mountain, digamos. Bueno, hacemos... empezamos a desandar los ejes del discurso de Cristina del otro día. ¿Quiere? ¿O prefiere Noelia, que es la que realmente manda aquí, que cumplamos con la tanda de y media primero y después nos metemos de lleno en el discurso de Cristina? Vamos a la tanda, ¿bien? Vamos a la tanda. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput.
cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput Diego Capusotto. Son todos drones. pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Falcarci. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mientras seguimos acá fuera del aire, algún día vamos a hacer algo que nunca se hizo ni en la radio ni en la televisión, que es mostrar lo que se hace afuera. Miren, es como, viste que lo hace ahora el gato silvestre, viste que hace en la tanda, está más guionado que Gran Hermano, la tanda esa, pero no importa. Perdón. Pero bueno, si usted revisara el Instagram nuestro, hay como una especie de Lo sé, yo sí, lo sé. Pero el problema es que no hay sonido. No, claro, el día que lo vamos con sonido, vamos todos presos. Si va Pablo Ricci, que no ya quedaría va a estar nadie sentado acá. día. Bueno, a ver, arranquemos entonces. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué quiere arrancar? Con uno de los ejes que enumeró Cristina el jueves pasado. El jueves pasado en la plaza, el 25 de mayo. Sí. La articulación entre lo público y lo privado. A ver. Con otras economías desarrolladas se articula una alianza entre lo público y lo privado. Tenemos recursos estratégicos extraordinarios. Gracias a los cucas también recuperamos Vaca Muerta. Recuperación cuca. Litio. Materiales raros. Debemos tener mirada estratégica, que vengan a explotarlo, pero queremos, no digo que los autos los hagan acá eléctricos, pero por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera, hacela acá, si te la estás llevando toda. Y cuando escucho a algunos dirigentes, a los cuales respeto, porque son dirigentes votados por su pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia han sacado, y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio y se ponen contentos porque dicen, bueno, como les tienen muchas exigencias acá, allá se van a venir todos para acá. Pero qué vocación de colonia, hermano, qué vocación de volver a ser Potosí. Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no Potosí, por favor. A ver, qué simbolismo profundo para todos los que siendo adolescentes y muy chicos al comienzo por ahí de nuestra militancia
leímos Las venas abiertas de América Latina de Galeano. El simbolismo de Potosí es muy fuerte. Y me parece que ahí también entra en una discusión, Cristina, o plantea una discusión, Cristina, que es muy, muy interesante, porque la derecha te habla de la casta, te habla de achicar el gasto público, pero siempre que te hablan de achicar el gasto público te habla de cortarle el sueldo a los trabajadores, de recortarle a los jubilados, de achicar ministerios. Digo, eso significa trabajadores estatales a la calle despedidos, y cuando hablamos de trabajadores estatales hablamos de docentes, de policías, de médicos, no hablamos solo de empleados administrativos de ministerios y demás. Digo, nunca hablamos de achicar el gasto público, por ejemplo, en una articulación real entre lo público y lo privado. Digo, Argentina gasta fortuna hoy por hoy en el mantenimiento de autopistas, de rutas. Yo lo pongo siempre este ejemplo, primero porque soy nieto e hijo de trabajadores viales, y segundo porque la gran causa Vialidad Nacional es la de los 90, la que privatizó Vialidad Nacional. No es este mamarracho que lo digo siempre, este mamarracho que le hicieron a Cristina. Y digo, si vos querés profundizar con el Estado, querés ahorrar plata, hagamos que las rutas, los hospitales, las escuelas, las grandes obras públicas dejen de ser privadas y sean parte y hechas con empleados estatales. Vas a ver cómo te ahorras un montón de plata. Plata de verdad, plata con la que se enriquecen los poderosos que bancan a Milei o que bancan a Juntos por el Cambio. Y el dato que daba Cristina del litio es muy fuerte. Que nosotros arrancamos en marzo aquí en Radio Caput y decíamos, queremos discutir el litio, pero no queremos discutir el litio, qué hacemos con el litio, si hacemos baterías o si hacemos lo que queremos, lo que no se podemos discutir cómo lo hacemos. Sí, incluso hay algo peor, que es el término sí o no a la extracción de litio. Bueno, esto mismo que a veces cae con la izquierda de sí o no al capitalismo, y la verdad que son discusiones saldadas. No, pero además digo, yo no quiero, porque además hay una trampa de la derecha en ese tipo de discusiones, sí o no a la extracción del litio. Sí, que mientras se discute ellos siguen operando en favor del extractivismo, digamos. Pero además, a vos te ponen a discutir si se extrae o no se extrae, cuando lo que importa es quién usufructúa, quién se beneficia de esa extracción, quién puede o no puede hacerla. Yo no quiero discutir si hacemos en Mar del Plata o en la costa marplatense buscamos petróleo. Lo que quiero dejar en claro es que solo se puede hacer la extracción del litio o la extracción de petróleo de la plataforma submarina, solo se puede hacer si lo hace el Estado y en beneficio del Estado. Después discutamos si lo hacemos o no lo hacemos. Lo que tiene que quedar en claro es que no lo puede hacer un privado. Yo daría un paso más. Mirá, cuando fue la conquista de América, vos tenías un modelo extractivista. Por eso el simbolismo de Potosí. Entonces vos tenés un imperio español en decadencia precisamente por este tipo de idea de que el extractivismo y la actividad mercantil por sí sola podía generar un tipo de acción virtuosa en la economía. Y la verdad que no es así. Eso, sumado a las colonias y a lo que esos territorios anexados le permitía ir recolectando, de alguna manera produjo un crecimiento que duró lo que dura la posibilidad de la extracción limitada de esos recursos naturales. Lo que hay que definir es cómo se le agrega valor y cómo eso se orienta hacia la industrialización de un Estado. Porque está bien que el Estado se apropie de esos recursos, pero hay que ver para qué los destina. También. O sea, claro, un primer paso de la discusión es saldar la cuestión del sí o no, que no importa. El recurso está ahí y hay que utilizarlo. Después, ¿quién conduce el proceso? Y la última pregunta es ¿para qué? Digamos, si el Estado reinvierte las utilidades de esa actividad, de esa posibilidad que le dan los recursos naturales, en una mayor industrialización del país y en generar valor agregado, que es un poco lo que decía Cristina. Y también Cristina pone nuevamente de manifiesto algo que desde la derecha intentan gatillarte todo el tiempo y te hablan de
atemporal, antiguo, con olor a naftalina, esta consigna de patria sí, colonia no. Y en realidad, Cristina, lo que te está mostrando es que está más vigente que nunca, que en estos más de 200 años que tiene este país, seguimos sin resolver esa discusión. Porque hay un modelo de país y hay un modelo de colonia. Y ese modelo de colonia es el que ha roto el aparato productivo argentino en los últimos 50 años más de una vez. Sí, lo único que ha mutado ha sido la forma de dominación. Antes era... Francis Tocqueville decía que la forma en que antes se articulaba la dominación era vertical, hoy es horizontal, otro tipo de construcción hegemónica, consenso más coerción, lo que lleva a que se instaure un sistema de dominación. Digamos, y la forma de penetración en un momento fue territorial, en la colonia española, después fue económica, por parte de Gran Bretaña, con los ferrocarriles y diversas... los frigoríficos, diversas inversiones que tenía en el país, que dio lugar a la década infame, que el peronismo vino a cortar con esa hegemonía, incluso con la decisión de Juan Perón de no entrar al Fondo Monetario Internacional, que se mantuvo hasta que él estuvo en el gobierno, hasta antes del golpe le costó un golpe militar y el exilio. Y después, hoy es la penetración financiera, que básicamente es el nuevo patrón de acumulación capitalista, que es la especulación financiera, digamos, la fuga, los paraísos fiscales, la economía digital, esto de generar ingresos a partir de plataformas. Entonces, toda estos bienes intangibles, que son parte de la economía y que producen hegemonía, es lo que hoy hace que la dominación sea desde ese punto de vista. Ni siquiera son estados los que hoy dominan, porque antes podía decir... el Imperio Español, España, la corona española, el Imperio Británico, Gran Bretaña, su centro en Gran Bretaña, el Estados Unidos en la década del 70, y ahí tenemos a los compañeros militantes que luchaban contra ese imperialismo norteamericano, y hoy podríamos decir que son corporaciones que no tienen bandera. Por eso la necesidad de proteger los estados-nación y de empoderarlos de alguna manera con los movimientos políticos nacional-popular. Pensemos que hoy por hoy vos tenés empresas multinacionales cuya facturación anual sobrepasa 4, 5 y hasta 6 veces el PBI de países medianos. Ya no hablamos de pequeños países. Sí. Países medianos, ¿no? Digo, económicamente hablando. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. ¿Con qué seguimos? Segundo eje, renovación de la Corte, pacto democrático. A ver. Es necesario en la renovación de ese pacto democrático volver a darle al país un poder judicial que se ha evaporado entre las tramoyas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina. Miren, cuando Néstor llegó al gobierno, lo amenazaron con la dolarización, me acuerdo, presidente de la entonces Corte de Justicia. Debo decir, es increíble, pero si me hubiera dicho que yo iba a decir esto en algún momento, lo hubiera negado enfáticamente, no lo podría haber admitido. Pero créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy, verdadero mamarracho indigno, nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero por favor, los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal, sin ponerse colorado. Por favor, se los pido a todos los partidos políticos de la República Argentina.
Hablábamos de eso un poco también la semana pasada, ¿no? Esto claramente se rompió, el pacto democrático con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, cuando la política no se pone de acuerdo en qué límites hay que poner. Yo recuerdo en el año 2001, 2002, en un homenaje a Framini en la Cámara de Diputados, contaba Lorenzo Pepe, por entonces diputado, integrante de la bancada del Partido Justicialista, decía, contaba lo de una socióloga que había escrito algo queriendo aniquilar a esta clase política, decía en aquel momento, y ahí la política se puso de acuerdo en ser enfáticamente crítico de ese tipo de solo definiciones, ni hablemos de acciones, no se permitían acciones en contra de la democracia. Es un discurso histórico de Lorenzo Pepe en el cual hablaba de que iban a terminar sentando los CEOs de empresas internacionales en las bancas, cosa que muchos años después sucedió, lo hemos visto. Pero pucha si se rompió el pacto democrático. Digo, cuando la presidenta del principal partido de la oposición no es capaz de manifestarse en contra y de repudiar lo que ha pasado con el intento de magnicidio de la vicepresidenta de tu país, estás en un problema. Digo, estuvimos a que saliera una bala de convertirnos de una posible guerra civil, de convertirnos en países que vemos, digo, en Haití pasó, y son países que uno ve a través de la televisión y dice, qué terrible esto. Ahora, cuán grave es que podamos ver lo terrible que es en otro país, pero no podamos aceptarlo cuando nos pasa a nosotros, por el solo hecho de este odio, y también por que quizás tenés una justicia que no termina de investigar lo que tiene que investigar, ¿no? Uh-huh. Que sería la segunda parte del eje que deja planteado Cristina. Sí. Sí, yo ahí, con respecto al pacto democrático, perdón la vacilación, pero el pacto de la Moncloa me hace acordar. Pero fuera de eso, de ese casi chicana, digamos, podría decirse algo. Yo escuchaba y el fin de semana gente que no estaba de acuerdo con lo del concepto de pacto democrático, y yo creo que en realidad no fue tal el horror de la dictadura, digamos, fue tal el extremo, es lo mismo que pasó en el 45, fue tal el horror que vino a clausurar una etapa, pero no la lógica que esa etapa dio a luz esa etapa, digamos, sobre el proceso de toda Europa Central durante los años 30 y 40, que ya venía acarreando desde la Edad Media con los guetos y todo esto. No se llegaba a la supresión del otro, pero sí al apartarlo, a deshumanizarlo. Yo veía un poco lo que hacían con Guado cuando decían acerca de la forma de articular palabras, de su imposibilidad por ahí, de imposibilidad que solamente obedece a una superficie, porque en lo conceptual no tiene imposibilidades de ningún tipo. Y Levinas, cuando hace la referencia, él hace una referencia a los jasídicos. Fíjate vos el grado de enajenación que tenés que tener para, siendo judío, vituperar a los jasídicos, cuando en cierto momento no había mucha, digamos, el que te quiere suprimir no encontraba un tipo de división de esa clase, no le importaba. Pero bueno, fuera de eso, hay como una especie de... Yo creo que ese tipo de concepto sigue vigente. Para mí el pacto democrático es una superficialidad que se enarbola cuando los intereses no están en juego, cuando hay ciertos intereses que no se tocan. Ese pacto tiene dos partes. Una es la no supresión del otro, la no supresión física del otro, pero hay una contrapartida, hay una contraprestación, que es no toques mis intereses de ninguna parte, de ninguna forma. Entonces no hay, digamos, una exaltación tal que provoque una reacción que lleve a estos individuos, por llamarlos así, a plantearse la supresión del adversario político.
porque no hay una, digamos, una afectación real de intereses. Entonces yo descreo, yo ahí no concuerdo con Cristina. Bien usted. Me doy un... Sí creo que ese pacto trae como contraprestación eso. Bueno, vos no me... Pero yo lo entiendo desde el punto, desde el objetivo pragmático, claro, sí. Que lo dice. Es para proteger. Sí, muchas veces para proteger claramente a aquellos que militamos con fervor lo que ella... el proceso político que ella dio cauce junto con Néstor desde el 2003. Hay el kirchnerismo necesita ese tipo de manto protector hasta que se toque nuevos intereses, que va a volver a producir este tipo de reacciones. Este tipo de concepto está. Y en el caso de Patricia Bullrich uno no puede condenar en lo que podría estar implicada. Es muy difícil que uno condene aquello que pudo haber instigado de alguna forma. Aunque sea de las formas o desde la hipocresía más absoluta, intentás hacerlo. Digo, hay... No me imagino a López Rega diciendo, oh, qué moco que hayan matado a Mujica, ¿no? No, bueno, pero también estamos en las antípodas de esos señores. Digo, que queremos construir una sociedad que sea otra cosa. Pero Bullrich pertenece a la misma lógica. Incluso ella hace una exaltación de la violencia. Pertenece a Montoneros, pero no a la parte de Montoneros que era movimentista, digamos, de la facción política, de ayuda social, de cambio de... Ella se unió verdaderamente viéndolo, y no es tanto con el diario El Lunes, ya se podía ver esos indicios en el camino, porque le gustaba la aventura de las armas, le gusta portar armas, entonces se unió a Montoneros por eso. Hay mucha gente que se une a determinadas organizaciones políticas o a determinados movimientos porque le gusta una dimensión de eso, porque es audaz, porque es aventurera, pero por ahí la dimensión colectiva no es de su competencia. Notaron que el tema de la Corte Suprema prácticamente lo pasamos muy por arriba, porque, a ver, nadie en su sano juicio puede creer que la justicia en la Argentina funciona. Entonces, básicamente, por lo menos esta Corte Suprema funciona. Nadie en su sano juicio y en pleno uso de su honestidad intelectual puede decir que la Corte Suprema, como está funcionando, debería seguir funcionando y no debería ser removida a pleno a través de un proceso de juicio político. Vamos con el próximo. Yo me adelanté porque este era el eje que venía, el no exterminio del adversario. Vamos. Es necesario la renovación del pacto democrático. En una plaza como esta, yo no estaba porque estaba en Santa Cruz, en Río Gallegos, allá por el 30 de octubre del 83, pero en una plaza como esta, desde los balcones de aquel cabildo, un argentino que no era de mi partido había ganado las elecciones afirmando ser la vida y la paz, junto a miles y miles de jóvenes como ustedes, que horrorizados por la tragedia de la dictadura, reclamaban un país diferente, donde los que no piensan igual no son enemigos, sino que solo son adversarios, donde quedaba erradicado y prohibido quitarle la vida al que no pensaba igual. Eso fue también en esta Plaza de Mayo. Hay que volver a renovar ese pacto. Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o el kirchnerismo, por favor, si con ganar le alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? ¿Pero por qué? Y se los digo como parte de una generación que finalmente fue devorada
en la vorágine de la violencia política, con hijos y familiares que ni siquiera tienen el derecho de ir a llorar a sus seres queridos a una tumba. En nombre de todos ellos y de todas ellas, no puede haber ningún argentino o argentina de bien que no se oponga a esas prácticas horribles. Bien, lo que dijo Pablo antes, ¿no? Sería ahora, básicamente. Acá agregamos lo que no, hablando en serio, me parece que ahí también Cristina hace un doble juego con el tema del llamado al pacto democrático, porque lo que hace también es hacer hincapié en que, hablándole a los radicales, Cristina cuando dice en el año 83 yo estaba en el sur, pero ganó un hombre diciendo que eran la vida y la paz, y que convocó, digo, le está hablando a los radicales, le está diciendo, muchachos, ustedes se están juntando, muchachos, muchachas, muchaches, ustedes se están juntando. Correligionarios, correligionares. Claro, digo, ustedes se están juntando con gente y son furgón de cola, además. No, digo, ni siquiera. La cola. Sí. La cola que. O menos que eso. Pero digo, sí, no sé. Sí, no sé ya qué decirle. Digo, a ver, ustedes se están juntando con personas que van en contra de lo que un hombre de la talla, más allá de ciertos errores que uno puede hacerle a Alfonsín. Sí, un hombre de la talla. Ustedes volvieron, cuando volvió la democracia, hace 40 años en Argentina, volvió la democracia, después de la peor noche negra que hemos vivido. Y como decía Cristina, ustedes votaron a un hombre, ¿sí?, que decía, basta, cantaban, somos la paz. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó en el medio? Nunca, no sé. Para terminar, digo, Gerardo Jerry Milman, dirigente radical, hoy hombre de Patricia Bullrich, pero que viene de extracción radical de la UCR de Avellaneda, ¿qué le pasó que termina al lado de Patricia Bullrich? Y yo acá digo el nombre a Milman porque es un nombre... Sí, que ahora está involucrado en la causa contra tendrá que demostrar la justicia, digo, si eso es así, una justicia como instigador, evidentemente no tiene mucha intención de hacerlo, pero digo, ¿qué les pasó a los hombres y las mujeres del radicalismo que están en este lugar? Siempre hubo dos vertientes. Que vienen de ahí, ¿no? Digo. Sí, y en el radicalismo siempre hubo dos vertientes, como en el justicialismo también. O sea, hay una vertiente conservadora y una nacional popular. El problema con el radicalismo fue que la vertiente nacional popular terminó el fascismo. Porque la supresión del otro fascismo. Y el fascismo entra cuando yo creo que siempre estuvo, o sea, la clase dominante Argentina siempre ha sido, desde los comandos civiles de la Liga Patriótica, ha sido siempre fascista en su raíz. El radicalismo, cuando entra Marcelo T. de Alvear en el juego, después de que muere Irigoyen, Irigoyen estaba vivo. Después, antes del golpe que le dan a Irigoyen, el primer golpe en el 30, hay una vertiente conservadora que se empieza a mover y que se empieza a desplegar, que ya estaba en el seno del radicalismo. Incluso cuando se empiezan a definir y muere Leandro Alem, empieza como a aflorar esas dos vertientes. Pero el problema con el radicalismo es que su vertiente nacional popular murió porque fue absorbida por el peronismo. Forja, por ejemplo, con Arturo Jaureche, con Scalabrini Ortiz, con todas esas figuras rutilantes, esos intelectuales, empiezan a jugar en favor del peronismo, la izquierda nacional. Entonces ahí es como que hay una especie de absorción por parte del justicialismo, peronismo, el laborismo, de ese radicalismo. Entonces desaparece el radicalismo después, a excepción de Alfonsín, que aparece como una figura de los albores de la recuperación democrática, con sus claros oscuros, y su idea de no claudicar ante los sectores más recalcitrantes de la derecha, me parece que fue como una especie de excepción
como también podríamos decir que Néstor Kirchner viene a ser después en el justicialismo de los años 90. Es como una especie de cuña que se abre ahí, que se inserta y que empieza a orbitar en favor de ciertos intereses nacionales populares. Lo cierto es que Alfonsín, ante la presión de las corporaciones, la hiperinflación, que hoy estamos viendo estos procesos inflacionarios que da la deuda externa, contraída por la dictadura militar, no tuvo la decisión política, no tuvo la fortaleza, no tuvo el caudal que sí tuvo en su momento Néstor Kirchner. Con otro tipo de contexto, pero también con una deuda externa muy alta. En aquel momento el default ayudó bastante, pero la decisión política de Néstor Kirchner, que incluso se verifica en esto de los muertos no pagan que decía Cristina en la plaza. O un Néstor Kirchner que venía marcando previo a ser presidente, digo, que tenía esta visión del peronismo, o sea, quería que el peronismo volviera a ser peronismo. Claro. Ni más ni menos que eso, digo, cuando uno contrasta el peronismo de los 90, si se quiere llamarlo así, si uno osara caer en la grave falacia de llamarlo así, ¿sí?, a lo que sucedió al neoliberalismo que gobernó la Argentina en la década del 90, digo, lo que vino a hacer Néstor Kirchner fue volver a hacer que el Partido Justicialista vuelva a ser peronista y a volver a gobernar como gobierna un gobierno, valga la redundancia, peronista. Sí, los puntos del programa los encontró en la inversa de la lógica menemista, donde existía la corte de Nazareno, de Molino Cono, todo. Él renueva la corte, donde hubo privatización de empresas, él restatiza, recupera, y donde y así recupera el legado del peronismo, digamos, del año 45, sí, porque empieza a recuperar todo e incorpora nuevas demandas, que es un poco el populismo de Laclau. Estos nuevos sectores que tienen una demanda y que terminan tomando al peronismo como un significante vacío en donde aglutinarse y poder llevar adelante esas reivindicaciones. Por eso la mención de populismo. No nos queda más tiempo. Boludeces que se dicen todos los días en los medios de comunicación. Y se nos va el tiempo por eso. Por eso se nos fue el tiempo. Es así, jefa, ¿qué le vamos a decir que no? No. ¿Cómo no? Le dije que sí, no le puedo decir que no. Nos tenemos que ir, ¿nos queda mucho pendiente para la semana que viene? No. Porque ya no va a tener sentido, digo, si no, lo que no tiramos ahora no lo decimos más. Si quiere darme un videito lo subimos a las redes. No, pero por ahí la interna del Frente de Todos, ahí que se planteó. Más o menos lo planteamos acá, ¿no? Digo, sí, está Rossi que se lanzó como precandidato. Va a negociar, se va a terminar bajando. Otro que Massa en su... Massa no va a ser candidato a nada. Mercedes, ahí. Massa no lo veo candidato, por ahí sí, pero no lo veo candidato. Yo lo veo bastante bien cobijado, pero todavía digo, un candidato, seguramente el candidato va a ser kirchnerista puro. Habrá que ver si es la candidata o algún candidato. No nos queda más tiempo, nos tenemos que ir lamentablemente. Gracias, Noelia. ¿Usted quiere ser candidata? ¿Usted va a ser candidata? No, diga, avísenos con tiempo, no nos haga... En el último momento se presenta y ponemos la bandera. Bueno, claro, sí, ponemos con Noelia todos y Noelia nada. Nada, listo. Gracias. Nos estamos yendo, nos encontramos el próximo miércoles. Busquen en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, Cadena Nacional, nos van a encontrar. 2023. Y pónganle me gusta, síganos. Insúltennos, compartan, díganle a sus amigos que nos sigan para poder insultarnos entre muchos, qué sé yo. Sí. Hagan lo que tengan ganas, nos encontramos el próximo miércoles acá en Radio Caput con más Cadena Nacional. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput.